Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stephanie Concepción Garza Martínez. Soy de la Facultad de Organización Deportiva de la UANL. Del grupo en el que estoy es el 303. Lo que vamos a hablar a continuación viene siendo un poco sobre la historia del baloncesto, sus orígenes, las ligas, las federaciones, de algunos jugadores importantes, cómo ha trascendido durante la historia. Empezamos. En 1891 nace el básquetbol es creado por el maestro James Naismith. Lo hace en la Universidad de la YMCA de Springfield, Massachusetts. Lo hace porque él quiere que sus alumnos hagan ejercicio durante el invierno, ya que sus alumnos practicaban deportes en el aire libre, como el rugby, el atletismo y el ciclismo. Y aparte, era imposible que lo practicaran durante esa larga temporada. Por eso el profe hizo este deporte, el baloncesto, porque se acordó de un deporte que él jugaba de niño. En 1892 es el primer partido oficial de baloncesto en la Universidad de la YMCA. El partido fue de 9 jugadores contra 9 jugadores. Esos fueron el primer partido que se hizo de baloncesto. En 1893 comenzó el baloncesto femenil. Lo hizo la maestra Senda Berson. Modificó algunas reglas del baloncesto masculino del maestro James Naismith. Lo adaptó para que sea un poco más fácil de jugar para las mujeres. En el mismo año, el baloncesto ingresa a México, siendo el tercer país en el que se juega el baloncesto. El primer partido oficial que se jugó en México fue en la ciudad de Puebla. Eh, en 1895, el primer partido de básquetbol profesional. Ese fue el día en el que ya fue profesional el baloncesto. En 1895 cambia la regla de los jugadores. Antes de jugar con 9, se modifica la regla para que jueguen de 5. En ese tiempo decía el maestro, dependiendo del área en el que jueguen, son los jugadores que van a participar durante el juego. Dependiendo de ciertas medidas, jugaban 5 jugadores. Si era un poquito más, jugaban 7, pero no, ya no llegaban a los 9 hombres que al principio se jugaban. En 1896 fue la fundación de Amateur Union, que era para adaptar definitivamente las reglas, ya que hasta la fecha se había creado una multitud de ligas, agrupaciones y todo eso, pero cada una ya tenía su propio reglamento y esta fue de que no, todas las mismas reglas, no, que cada quien unas sí y otras no, ahora eran todas. En 1898 nace la Liga Nacional de Básquetbol, no, nace la National Basketball League en New Jersey. En 1900 el baloncesto ya se jugaba en muchas partes del país de Estados Unidos, como Nashville, Brooklyn, Chicago, Denver, etc. Ya era un deporte conocido ya por todo el país de Estados Unidos. En 1906, los soldados norteamericanos van a Cuba y introducen el baloncesto en dicha isla. En 1907, el baloncesto ya es aceptado por los circuitos católicos. Había tenido un poco de problemas de aceptación por los religiosos, ya que decían que eso no era un juego oficial. Ya hasta 1907 fue que aceptaron el baloncesto en sus escuelas. En 1911, el pedagógo Elaidon Holmes lleva el deporte, el baloncesto, a España. Él venía a buscar nuevos conocimientos pedagógicos para su país y llegó con una sorpresa de que llevaba el baloncesto de aquel lado. Él se dice que fue el que inició el baloncesto en España. En 1922 se
forman el primer club español que se denominó la Leitas Basketball Club. Reunió grupos de alumnos de la Real Colegio de San Antonio. De esa manera ya el baloncesto formó parte de las actividades escolares, no solo en las enseñanzas privadas ni públicas, era ya en general, en colegios, en iglesias, en todo ya era una actividad escolar como un reglamento de que todos tuvieran ya el básquetbol. En 1927 se constituye el equipo más famoso de básquetbol, fueron los Harlem Globetrotters. Este era famoso porque la mayoría, bueno, no la mayoría, todos sus integrantes eran de raza negra. Eso era un equipo de exhibición con el que hicieron ese grupo y ese grupo era famoso. No sé si todavía sea, no lo alcancé a ver. En 1927 los españoles todavía jugaban con 7 jugadores. Se había cambiado desde 1895, pero ellos todavía no adaptaban la regla de los 5 jugadores. En 1928 el baloncesto va como un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. En 1931 desaparece la ABL. Desaparece porque en 1929 en Estados Unidos tuvo una gran depresión al que le llamaron Viernes Negro. Entonces afectó muchas comunidades, afectó muchas cosas, incluyendo a la ABL, y tuvo que desaparecer en 1931. Ya que pudo mantenerse, pero definitivamente se desapareció en 1931, 2 años después de la Gran Depresión de los Estados Unidos. En 1932 nace la FIBA, introduce unas reglas que son la regla de los 3 segundos en la zona y la de 10 segundos para pasar al campo atacante. La organizaron en Ginebra, la primera asamblea que constituye la nueva federación, y tuvo como federaciones como Suiza, Italia, Checoslovaquia. Principalmente inició con 8 países. En 1922, al igual que en 1928, el básquetbol fue un deporte de exhibición, pero ahora fue en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En 1934 se realizan los primeros Juegos Intercolegiales. Estos se llevaron a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York. En 1936 ya el baloncesto es aceptado por los Juegos Olímpicos y ya forma parte del programa de los Juegos Olímpicos. Esto fue en la sede de Berlín. James Naismith tuvo la oportunidad de ver su creación, que ya era catalogada como un programa olímpico, que pertenecía a la categoría olímpica, y fue acompañado por Adolfo Hitler. Fue en el Palco de Honor al Berlín, Alemania. En 1939 muere el padre del básquetbol, James Naismith, y nace la Hall of Fame. En 1940 nace el baloncesto en silla de ruedas. Esta modalidad se practica en silla de ruedas y esto era básicamente para personas discapacitadas. En 1946 nace Basketball Association of America. En 1949 se unen la Liga National Basketball League y Basketball Association of America y nace la NBA, que viene siendo el National Basketball Association. En 1950 se disputa el primer campeonato mundial del básquetbol. El campeón fue Argentina y ha sido la única vez que ha ganado Argentina. Jugó contra Estados Unidos y el resultado fue 64-50. En 1953 se juega igual el primer campeonato, pero era en la rama femenil. Este fue celebrado, su sede fue en Santiago de Chile
y el que ganó fue ahora Estados Unidos. En 1962, un jugador negro anota 100 puntos en un partido. Fue para los Philadelphia Warriors. Ese récord en la actualidad sigue vigente. Nadie ha podido superar ese número de puntos en un partido. En 1966 se funda el club de Hesperia. Este club tiene como intención difundir el mini básquetbol, siendo Antonio Cardona siendo uno de los grandes impulsores del mini básquetbol. Ya en 1964 se hace el primer torneo mundial de mini básquetbol. En 1966 ya el baloncesto masculino ya era parte de los Juegos Olímpicos y en este año el baloncesto femenil entró a los Juegos Olímpicos en Montreal. 1979, Larry Bird hace su debut. Es uno de los, bueno, yo lo he visto y es uno de los jugadores más grandes del baloncesto. Y él hace su debut con los Celtics en Boston Garden. 1979, Erwin Johnson, Magic Johnson, hace su debut con los Lakers. En 1979 se disputa el campeonato de la NCAA entre Michigan e Indiana. Se enfrentaban los dos grandes contrincantes o jugadores de Estados Unidos que viene siendo Larry Bird y el Magic Johnson. El ganador fue Indiana. 1982 nace la ACB, Asociación de Clubes de Baloncesto, y la Liga Profesional de Baloncesto. Fue la primera liga española. 1984 hace su debut Michael Jordan con los Bulls y ese partido fue ganado con una puntuación de 109 contra 93. Ese día se quedó como el día de Michael Air Jordan. 1984, la FIBA pasa a ser la FIB, desaparece la sigla A de amateur. 1986, la FIB agrupa 178 federaciones con un total de 228 millones de licencias aproximadamente. En 1991, desgraciadamente, Magic Johnson anuncia su retiro por ser portador del virus del SIDA. En 1902 se hace el equipo, el Dream Team. Es el mejor equipo de la historia del baloncesto. Jugó en el equipo en las Olimpiadas de Barcelona y fue representando a Estados Unidos. La FIB aprueba la Liga Española para la temporada 91-92. Originalmente esta liga empezó con 16 equipos de dos grupos de 8. 1991, Michael Jordan es nombrado el deportista del año. 1992, se retira del básquetbol Larry Bird por problemas crónicos en la espalda. También fue el único jugador que lo nombraron mejor jugador, mejor entrenador y la persona mejor pagada del año. En el 2003 se retira Michael Jordan. Ya había hecho varios intentos de retirarse, pero este ya viene siendo la definitiva. Se había intentado retirar en el año 1993 y en el año 1999, si no mal me equivoco. En el 2006, Kobe Bryant logró 81 puntos en un partido. Ya les había hablado de que un jugador había alcanzado 6. Es la única persona el que se ha acercado a los 100 puntos del jugador. En el 2006, en el Mundial de Japón, España gana la medalla de oro y su jugador estrella fue Pau Gasol.
Él fue nombrado el mejor jugador del mundo de básquetbol. En el 2008, España logra la medalla de plata tras perder contra Estados Unidos en los Juegos de Beijing. En el 2009, España gana la medalla de oro en la Eurobasket de Polonia. En el 2012, España gana la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Londres. Eh, Jugadores dijeron que dieron todo en sí, que fue un gran partido, ya que se dieron el tú por tú contra los jugadores de Estados Unidos y que ese juego fue inolvidable. Bueno, hasta aquí mi presentación, ojalá les haya gustado y muchas gracias.